Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la materia de lectura, comprensión y producción de textos. Mi nombre es Laura Litvinov, soy docente de la materia, soy una de las docentes y soy guionista también. Y, y bueno, les doy una vez más la bienvenida. Como les decía, vamos a ver esta clase nueva en donde el tema central de la clase tiene que ver con el ritmo narrativo en los relatos y básicamente la relación sería, ¿no? Entonces, entre la narración y la descripción en un relato. Para esta clase es importante que ustedes puedan ver dos cuentos, leer, digamos, ¿no? Uno es Cielo de claraboyas, de Silvino Campo, y el otro es Mecánica Popular, de Raymond Carver. La idea de que puedan leer estos cuentos tiene que ver con que podamos analizar un poquito cómo es este juego, si se quiere, ¿no? Que hacen este autor y esta autora completamente distintos en sus relatos, ¿no? Y cómo manejan el tema del ritmo narrativo, y esto también les va a servir mucho para el segundo trabajo práctico, donde ustedes van a tener que crear una narración por ustedes mismos, en donde, bueno, ya van a ir viendo igual las consignas, pero tiene que ver justamente con esto, con describir y con narrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos que para hablar de la relación entre la narración y la descripción. Primero es muy importante digamos, resaltar que el lector de la descripción es distinto al lector de la narración. Si bien la narración y la descripción, como veíamos ya en otras clases, también en otros videos, son dos elementos que están todo el tiempo unidos y entrelazados, ¿no? Pero bueno, digamos, se puede llegar a afirmar que el lector de la descripción, por ejemplo, es un lector o una lectora que se toma más sus tiempos, que busca ampliar su conocimiento y que tiene un interés por el vocabulario, ¿no? En cambio, el lector de la narración está más bien motivado por la intriga, ¿no? Quiere avanzar en la acción y le interesa saber lo que viene después. Esto lo vamos a ver muy claramente también con los ejemplos que les decía de los cuentos, si es que seguramente ya los deben haber leído, si están viendo la clase. Entonces, bueno, otra cuestión también interesante para remarcar es que los textos, se dice, ¿no? Que antes tenían más descripciones, porque bueno, antes, como era otro tiempo, no había tantas imágenes como ahora, y la mayoría de la información provenía casi exclusivamente de los libros, entonces, de los textos, ¿no? También, no solo de los libros. Entonces, se puede afirmar que antes esto, si bien antes esto era más así, actualmente no, esto cambió mucho, ¿no? Ahora los lectores se interesan mucho más por la acción, y los textos se suelen detener menos en las descripciones. De hecho, ahora con toda la cuestión virtual, los textos son mucho más cortos, no hay tanta paciencia, si se quiere, ¿no? Ya como antes para leer un material. Siempre obviamente van a seguir existiendo las personas que sí, pero bueno, es como un análisis un poquito que tiene que ver con la actualidad. En ese sentido ya empezamos a ver como bastantes diferencias, ¿no? Entre lo que es la narración y la descripción. Pero ¿qué pasa? Como les decía antes, la frontera, digamos, entre la narración y la descripción no siempre es muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos verbos, casi todos podríamos decir que tienen un significado descriptivo también, o sea, y habíamos dicho, habrán visto en las clases anteriores, que los verbos pertenecían al mundo narrativo, ¿no? Sin embargo, de repente, si yo digo, el niño se puso a reptar por la pieza, ahí estoy hablando de un verbo reptar, que es un verbo que también está hablando de una descripción, es una acción entonces y una descripción. Entonces, digamos, podemos afirmar que no es lo mismo, por ejemplo, decir reptar que desplazarse. O sea que en la elección del verbo que yo uso para narrar algo, también estoy haciendo una descripción. Entonces, también, como decíamos hace un ratito, la narración y la descripción suelen ir parejas, en el sentido de que se necesitan mutuamente para poder narrar o contar algo en los relatos.
pero muchas veces, generalmente lo que sucede, y por eso también los textos se diferencian, es que una predomina sobre la otra, es decir, o sea, hay momentos en los que la acción adquiere un ritmo más vertiginoso, si se quiere, ¿no? Como por ejemplo pasa en los relatos de aventuras o en los relatos policiales, y hay momentos en los que el ritmo es más lento, y eso también tiene que ver con qué predomina más. Entonces, por ejemplo, en las narraciones donde los ritmos son más vertiginosos, donde el ritmo tiende a ir más rápido, ahí prevalece más la narración, ¿no? Pero en los textos donde el ritmo es más lento, como por ejemplo en los relatos románticos, donde en una novela, por ejemplo, hasta que se dan un beso, los protagonistas pueden pasar, no sé, 30, 40, 50 páginas hasta que llega ese momento, eso habla también de un ritmo más lento y de que prevalece, por ende, más la descripción, ¿no? Entonces, algo que es importante también remarcar es que es imposible narrar sin describir, pero sí es posible describir sin narrar, ¿no? Vamos a ver un poquito qué pasa con los cuentos que tenían para analizar, para leer y para analizar. Entonces, tomemos como ejemplo el cuento primero de Silvino Ocampo, El cielo de claraboyas, ¿no? En este cuento de Silvino Ocampo, la narración, como habrán visto, está basada en todas las situaciones que una niña observa de una casa vecina, ¿no? A través de justamente el vidrio de claraboyas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este observar de la niña, lo que pasa mucho es que abundan las descripciones, porque todo lo que tiene que ver con observar también tiene que ver con la descripción de algo, en este caso del espacio que ve la niña, ¿no? La niña describe, la niña que es la narradora, describe también ese espacio, describe a los personajes que lo habitan, y las partes y los recortes de esa casa misteriosa que ella va viendo, y que va de a poquito descubriendo, ¿no? Que puede ir viendo, como les decía, a través del vidrio, ¿no? Entonces, es interesante cómo Silvina Ocampo hace un uso muy inteligente, si se quiere, ¿no? De la descripción, en ese sentido, de que nos va, nosotros estamos identificados con la niña y vamos descubriendo con ella de a poquito, esto que va pasando en el lugar que está arriba, como si fuera que estamos espiando a través de una cerradura de la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el ritmo narrativo de este cuento? Bueno, el ritmo narrativo que usa Silvino Ocampo en el cielo de claraboyas es un ritmo más bien lento, ¿no? En donde tienden a prevalecer justamente más las descripciones por sobre las acciones, es decir, tenemos menos cantidad de hechos y más descripción, si se quiere, de esos hechos o de los personajes, como les decía, o del espacio. Entonces, siguiendo con esta idea, también nos damos cuenta de que los hechos, los verbos y las acciones, que corresponden, si se quiere, más a lo que llamamos trama narrativa, están subordinados a las descripciones, o sea, a la trama descriptiva, y son estas últimas, las descripciones, las que van marcando cómo es ese ritmo general del relato, ¿no? ¿Para qué? Es interesante todo esto que estamos estudiando para entender, si se quiere, qué es lo que se quiere lograr, qué efecto se quiere lograr con estas herramientas que tenemos, ¿no? Para armar relatos. Bueno, en el caso del cielo de claraboyas y de Silvina Ocampo, incluso cuando lo leen se van dando cuenta que es muy claro que lo que ella quiere generar o transmitir es como un aire de misterio y de curiosidad, ¿no? Como que cada vez queremos saber más de lo que está pasando en un lugar en el que estamos también limitados y limitadas, ¿no? Como que podemos acceder pero hasta ahí. Entonces, la acción y los hechos que suceden en esa casa se demoran en llegar, porque la intención no está tanto puesta, digamos, si bien queremos saber qué pasa, la intención de la autora es que nosotros vayamos como viendo y sintiendo lo mismo
que el personaje principal, que es quien está observando y describiendo la situación con mucha, mucha atención en los detalles, porque otra cosa que tiene la trama descriptiva justamente es eso, ¿no? Que le presta mucha atención a cada detalle. Entonces, por eso justamente lo que hace es ir describiendo, ¿no? Bueno, acá tomé algunos ejemplos que me parecía que podían clarificar todavía un poco más. Los voy a leer. El primero, todos los dos son de Cielo de Claraboyas, ¿no? El primero dice: la reja del ascensor tenía flores con cáliz dorados y follajes rizados de fierro negro, donde se enganchan los ojos cuando uno está triste, viendo desenvolverse, hipnotizados por las grandes serpientes, los cables del ascensor. Fíjense cómo para hablar de este espacio, que tiene que ver con el ascensor y con algo que podría ser, decir simplemente nombrarlo, Silvina lo que hace es, usa comparaciones, usa descripciones, ¿no? Cómo es el fierro, cómo es el ascensor, compara también, hace metáforas, digamos, compara el cable del ascensor con grandes serpientes. Todo eso forma parte de un tipo digamos, de ritmo más lento, ¿no? Y de una trama más descriptiva. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice así: era la casa de mi tía más vieja, a donde me llevaban los sábados de visita. Encima del hall de esa casa, con cielo de claraboyas, había otra casa misteriosa en donde se veía vivir a través de los vidrios una familia de pies aureoleados como santos. Leves sombras subían sobre el resto de los cuerpos dueños de aquellos pies, sombras achatadas como las manos vistas a través del agua de un baño. Había 2 pies chiquitos y 3 pares de pies grandes, con 2 tacos altos y finos de pasos cortos. Bueno, seguimos con esto que yo les decía, como desde lo pequeño, lo chiquitito y el detalle, esta niña va como tratando de entender qué es lo que pasa en la casa de al lado, y Silvina Campo lo que hace es como hacer recortes, ¿no? Hacer recortes del cuerpo, y usa muchísimo, por supuesto, la descripción para hablar de cómo son estos cuerpos. Bueno, estas herramientas que usa Silvina Ocampo son distintas, y por eso les hicimos leer los dos cuentos a las herramientas que usa Raymond Carver, ¿no? En su cuento Mecánica Popular. Son cuentos, si se quiere, bastante distintos, si bien los dos pertenecen a la literatura, si bien los dos son cuentos. Es interesante analizar bien esas diferencias que tienen, porque en el relato de Carver, en Mecánica Popular, pasa algo casi opuesto a lo que pasa en Cielo de Claraboyas, ¿no? Porque en Mecánica Popular el relato narra el momento de ruptura de una pareja, ¿no? Los personajes se enfrentan por una pelea que mantienen en sí, digamos, el argumento trata de eso, ¿no? De un enfrentamiento entre los personajes, y también se enfrentan por ver quién se queda con el hijo que tienen. Entonces, como que acá lo que sucede es que hay mucha acción, ¿no? O sea, es claramente un enfrentamiento entre dos personas que están luchando por un mismo objeto de deseo, como decimos en guión, y en ese sentido también tiene muchas similitudes con la estructura dramática, ¿no? Entonces, ¿cómo es en Mecánica Popular el ritmo narrativo? Como les decía, bastante distinto al que usa Silvina Ocampo, porque en este caso, en este cuento, el ritmo narrativo es más bien rápido, es vertiginoso, las acciones tienden a prevalecer siempre por sobre las descripciones. Hay una pequeña descripción al principio y algunas más, porque como les decía, no se puede narrar sin describir, pero son apenas las necesarias como para que podamos entrar rápidamente en la acción de lo que pasa en esa situación, y lo que pasa también es que suceden muchos hechos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El autor, para contar esto, principalmente usa el recurso del diálogo. El diálogo nos da una sensación de, digamos, por un lado, como de realidad, de lo que está sucediendo en ese tiempo, y también usa la asociación de acciones que realizan los personajes para lograr su objetivo, ¿no? Como que se vale de esas dos herramientas básicas, como que sería el diálogo y la acción permanente, ¿no? Entonces, como les decía, al contrario que en Cielo de Claraboyas, en este cuento
los hechos, los verbos y las acciones, que más bien las identificamos, como decíamos antes, con la trama narrativa, son las que pasan a dominar al relato por sobre las descripciones. Entonces, de esta forma, es la trama narrativa, digamos, la que va marcando el ritmo del relato. Es, como les decía, es un ritmo rápido y vertiginoso. La intención que tienen estos tipos de relatos es generar una tensión dramática, o sea, que va a ir aumentando en intensidad a medida que el relato avanza, y esto genera que quienes estamos leyendo querramos saber de qué forma se va a resolver el conflicto y qué va a pasar con los personajes. O sea, lo que nos genera es, si bien nos genera curiosidad y misterio, si se quiere también, como en el caso que pasaba con Silvino Campo, en este caso lo que más nos genera es tensión y digamos, si queremos saber cómo se va a resolver ese conflicto que Carver nos está contando, ¿no? Acá tenemos también dos ejemplos para clarificarlo un poco más. En el primero dice, él estaba en el dormitorio metiendo ropas en una maleta cuando ella apareció por la puerta y le dice, digamos, ¿no? Estoy contenta de que te vayas, estoy contenta de que te vayas, gritó. ¿Me oyes? Él siguió metiendo sus cosas en la maleta. Ahí tenemos de nuevo, como les decía, el ejemplo, bueno, de la acción, ¿no? De narrar verbos y hechos que van sucediendo, y el tema del diálogo, que también le da mucho ritmo narrativo al relato. Y el otro ejemplo es este que dice, ella se volvió y trató de refugiarse con el niño en un rincón detrás de la cocina, pero él las alcanzó, alargó las manos por encima de la cocina y agarró al niño con fuerza. Fíjense como en tres oraciones, digamos, en tres renglones, si se quiere, nos está contando Carver muchas acciones que están pasando en un momento, y fíjense cómo eso acelera el ritmo narrativo, ¿no? Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Lo interesante, digamos, quizás no tanto a nivel teórico ya, porque ya han leído sobre trama narrativa, han leído sobre trama descriptiva, y ahora un poco la idea es ver, como les decía, cómo se entrelazan estas dos tramas, porque una siempre necesita también de la otra, pero a la vez ver también cuáles son las diferencias en cuanto a los relatos y en qué relato predomina más una o predomina más la otra, y cómo eso marca a su vez un ritmo narrativo, ¿no? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta, está bueno que ahora que ya vieron las otras, que ya vieron argumentación, que vieron descripción, que vieron exposición, que vieron todos esos elementos, y ahora ya en trama narrativa y descriptiva, a la hora de que puedan construir los relatos que tienen que armar para el TP número 2, pueden tener como estas herramientas bien a mano y las pueden tener presentes a la hora de escribir, y pueden de alguna manera empezar a hacerlas conscientes, a hacer consciente la escritura y a elegir, si se quiere, cuál usar más, cuál usar menos, de acuerdo a lo que ustedes deseen contar, ¿no? Así que bueno, vamos a dar por finalizada este pequeño encuentro virtual en estas condiciones tan particulares en las que nos estamos encontrando. Les agradecemos por estar ahí, por seguir mirando los videos, por seguir haciendo los trabajos y por participar de esta cursada virtual. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.